Muchas gracias, Raulito, y muchas gracias también a todos nuestros hermanos que han estado participando durante el día de hoy. Ha sido increíble, gracias al Ministerio de Alabanza también nuevamente. Gracias, de verdad, un aplauso para ellos, por favor, nuevamente, porque hacen un trabajo increíble. Y bueno, el día de hoy también, gracias a todos ustedes por estar acá. Bienvenidos nuevamente a este servicio y al tiempo de la prédica. Queremos saludar también a algunos hermanos que nos están visitando, que amamos mucho. Lenin y Amparito están por acá desde Ambato. ¿Dónde están? Un aplauso para ellos. Bueno, por ahí están. Si los ves, salúdalos, abrázalos y aprovechen que están por acá. También nos está visitando nuestro hermano Edwin Gordillo. ¿Dónde está nuestro hermano? Un aplauso para él también. Estamos chévere, nos visita desde España. Es esposo también de nuestra hermana Graciela, pero también los queremos mucho y qué bueno que podamos poder volver a compartir. Bueno, bienvenidos nuevamente a este tiempo de la prédica. Entonces, por favor, acompáñenme en una oración. Dios del cielo y de la tierra, Padre Todopoderoso y Eterno, muy buenos días, Señor amado. Gracias por su amor inmenso, por su compasión infinita, Señor. Gracias por permitirnos, mi Señor Dios, estar aquí en esta mañana. Le suplico, Señor Dios, que sea usted quien esté al control, mi Señor Dios, de la prédica, tanto como lo he estado en cada una de las participaciones. Y gracias, Señor, porque estoy convencido de que usted ha estado hablando, Padre, a través de cada canción, a través de cada participación. Y por favor, siga hablando en este momento también. Gracias, Dios bendito, que sea usted quien dirija nuevamente este tiempo y que la gloria sea para usted. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 119, 130, versión Reina Valera contemporánea, nos dice: la enseñanza de tus palabras ilumina, y hasta la gente sencilla las entiende. Eso es cierto. Wow, esta escritura es increíble, ¿no? Y esta escritura quería poner esta escritura al inicio porque hoy día vamos a estar hablando acerca de estar equipados para toda buena obra, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí se consideran listos como ese ejército de Dios para salir y cambiar el mundo allá afuera? Muy bien, chévere, muy bien, algunos están ahí. Ahora, ¿por qué necesitamos entender que Dios nos capacita? Por lo siguiente, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Tenemos algunas imágenes un poco fuertes de la realidad que está viviendo nuestro país, ¿no? Tenemos aquí un motín que hubo en la cárcel, violento asalto en Quito también, coches bomba. Son cosas muy duras que está pasando en nuestro país, ¿no? Que tal vez en algún momento dijimos, ¿cómo llegamos a esto? Pero realmente la seguridad y la violencia que estamos viviendo ahora como país, no solo es nuestro país, ¿no? Aquí tenemos un caso, ¿no? La guerra de Ucrania, por ejemplo, también. Entonces, el dolor, la tristeza, los problemas, la violencia es algo tristemente generalizado en el mundo. Ahora, estamos en medio de un mundo caído, ¿no es cierto? La pregunta es, como discípulos, ¿cuál es el rol que nosotros desempeñamos en este mundo? ¿Cuál es el rol que como discípulos estamos viviendo o estamos cumpliendo en medio de este mundo caído? Ahora, tal vez podemos preguntarnos, bueno, esto es algo que estamos viviendo en la actualidad, pero no, de hecho la Biblia ya nos habla y nos ayuda a entender cuál era el rol que debíamos estar cumpliendo los discípulos. La primera que vamos a ver está en 2 de Timoteo 3, del 16. Te animo que vayas allá, abras tu Biblia, aprendas tu Biblia, puedas tener tus cuadernos de apuntes y puedas ir anotando para que después lo realices. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Wow, esta escritura es impresionante, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esta escritura con lo que estábamos hablando? Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿sí? Pablo ya estaba cerca de morir, posiblemente era un hombre mayor, y le estaba dando instrucciones a Timoteo. Si tú regresas un poquito más arriba, los versículos más arriba, los últimos días van a ser malos, porque la gente dejará de amar a los demás y empezará a solo amarse a sí mismo y amar a su dinero, porque no querrán escuchar la verdad y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces Pablo ya le dice, mira,
El mundo es cuidado. Pero también le dice Pablo a Timoteo, le dice, pero tú debes permanecer firme a lo que aprendiste de Cristo y a lo que me viste a vivir con mi ejemplo también. Ahora, tal vez para Timoteo y para nosotros ahora sea como, bueno, sé que estoy en medio de un mundo oscuro, pero entonces ahora, ¿cómo debo vivir? ¿Cuál es el rol que debo cumplir? Tal vez me puedo sentir que no sé exactamente cómo responder o cómo seguir adelante en este mundo oscuro. Pero aquí es donde Pablo le da la respuesta a Timoteo y le dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarte, hijo mío, para enseñarte a ver primero en lo que estás mal. Y esto es lo más importante. ¿Cómo nosotros podemos capacitarnos y ser capacitados para hacer luz en este mundo de oscuridad? Es a través de tu palabra, a través de la Biblia. Ahí está todo lo que necesitamos. Aquí podríamos ya acabar la prédica, ¿no es cierto? Porque en realidad en tu Biblia es donde tienes todo lo que tú realmente ya necesitas para ser un discípulo. Ciertamente podemos decir, bueno, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas que nosotros podemos descubrir y tal vez no sabemos por dónde empezar. Bueno, por eso nos comentaba, hoy Guillermo nos animaba, ¿cuánto tiempo estás estudiando la Biblia diariamente? ¿No? Y de hecho, algo que he podido encontrar en mi vida es que muchas veces, y seguramente también te ha pasado a ti, tengo dudas en mi cabeza, no sé por las cosas que estoy pasando, pero cuando voy a la Biblia encuentro exactamente lo que necesitaba, encuentro esa respuesta que estaba buscando. Ahora, puse esa imagen ahí, ¿no? Tenemos una Biblia y está perforada, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que está esa Biblia así? ¿Quién me dice? ¿Quién adivina? ¿Una bala? ¿Es una bala? Sí. ¿Cómo? Ok, se descubre con la Biblia, puede ser muy bien. Bueno, ¿cuál es la verdad? Si la Biblia es todo lo que necesitamos para estar capacitados para hacer luz en este mundo, no es raro que el mundo ataque la Biblia. No es raro que el mundo trate de desacreditar la palabra de Dios. Constantemente la Biblia recibe ataques, la palabra de Dios recibe ataques. De que no es verdad, de que ha sido manipulada, de que quién es que la produjo y muchas cosas más, ¿no es cierto? Ahora, esto no es raro, pero para nosotros como cristianos, si perdemos nuestra fe en la autoridad de la Biblia, entonces hemos perdido todo lo demás. No tenemos nada más, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el mundo no quiere saber de la Biblia? Porque la Biblia nos confronta. Es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? La Biblia te enseña la verdad y te hace ver lo que está mal en tu vida. Y esas son las cosas que muchas veces no nos gustan, ¿no? Porque nos gusta leer la Biblia para decirle a los demás, para decirle a los demás en qué están mal. Pero no me gusta cuando la Biblia me confronta a mí y me dice, tienes que amar a ese que te cae mal, ¿no es cierto? Tienes que perdonar a esa persona que te hirió, ¿no es cierto? Tienes que compartir de lo que es tuyo, pero que en realidad te lo dio Dios, ¿no es cierto? Tienes que venir a las reuniones, ¿no es cierto? Tienes que hacer tantas cosas. Muchas veces no nos gusta ser confrontados. Pero también esto es importante para nosotros, porque como cristianos, si podemos seguir fieles a la palabra de Dios, entonces posiblemente somos la última línea de defensa de la verdad. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado también. ¿Amén? ¿Qué nos dice también esta escritura y qué es animante? Número uno, la escritura te va a decir en lo que estás mal, pero también te va a corregir, ¿sí? En lo que estás equivocado. Y finalmente te va a enseñar lo que es correcto. Y esta es la parte positiva. Tal vez muchas veces no vamos a saber cómo enfrentar diferentes situaciones, pero es la palabra de Dios la que nos va a capacitar. Y aquí viene lo más importante, versículo 17. Dios va a usarla para prepararte y capacitarte para que hagas toda buena obra. Entonces, mis hermanos, Dios nos va a capacitar a través de su palabra. Pero hoy vamos a ver tres áreas o tres puntos en las que Dios nos va a capacitar. Punto número uno. Dios nos va a equipar para servir. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo, de algo que Dios te pide? ¿Tal vez te has sentido incapaz alguna vez? Yo sí, yo sí, ¿sí? De hecho, en las últimas semanas, el 80% del tiempo me he sentido incapaz de hacer muchas cosas. Pero aquí es lo bueno, ¿no? Porque
Muchas veces cuando me siento incapaz, puedo incluso preguntarle a Dios, Dios, ¿en qué estabas pensando cuando me pusiste aquí? Dios, ¿de verdad quiero darte otra segunda oportunidad? ¿De verdad? Creo que hay personas mucho más capacitadas. Y podemos pensar que Dios se equivocó cuando nos está poniendo a hacer alguna actividad. Pero en realidad Dios nunca se equivoca, mis hermanos. Y precisamente la escritura anterior nos enseñaba eso. Nos enseñaba que no se trata de mis capacidades, no se trata de mis talentos, ni de mi conocimiento. Se trata de que Dios es el que me va a dar todas las herramientas que yo necesito. Ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia que nos ayuda a ver cómo es que Dios es capaz de capacitarnos. Entonces, seguramente si eres un discípulo has escuchado la historia de nuestro amigo Daniel y sus 4 amigos, ¿no es cierto? Si no eres un discípulo, te voy a contar algo rápidamente. Existían estos 4 jóvenes que fueron sacados de Jerusalén hacia Babilonia. Allá fueron llevados por el rey y el rey los quería utilizar a estos jóvenes para que sean instruidos y luego trabajen para el rey de Babilonia. En medio de eso tenían que estar 3 años estudiando, siguiendo, conociendo varias cosas, pero en medio de eso tenían que alimentarse de la comida del rey. Pero para estos 4 jóvenes eso no era algo correcto, porque como de judíos, había muchas cosas que ellos no podían comer. Entonces ellos dijeron, no, no vamos a comer la comida del rey, y al contrario, hicieron un negocio con este señor que está acá. Y le dijeron, mira, no nos sirvas pollito, no nos sirvas palito, cerdito, ¿no es cierto? No quiero la fritadita. Vamos a hacer algo, solamente nos vas a alimentar con ensalada y agua. Y obviamente, si tú ves la cara de preocupación del señor que está aquí, ¿es por qué? Porque si ellos estaban delgados después y el rey los veía, a quien le iba a costar su cabeza era él precisamente. Pero Dios actuó a favor de estos 4 jóvenes y permitió que este señor se diera un trato. Ok, por 10 días les voy a alimentar a ustedes solamente de esa forma y después veremos. Entonces estos 4 jóvenes empezaron a comer solamente vegetales y agua y después de los 10 días estaban mejor nutridos que los otros. Qué increíble, ¿no? Si tú llegas a un sitio y ves en una mesa varios jóvenes y ves a algunos comiendo, ¿no? su buen presa de pollo, de pavo allí, con su arroz, sus papas, y ves al lado un joven que está comiendo solo ensalada y agua. ¿Qué crees tú? ¿Quién crees tú que va a estar más fuerte, por así decirlo? El que come el pollito, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo, ¿no es cierto? Hay que preguntarle aquí a los hermanos fitness, ¿no? ¿Cómo es eso de las proteínas y todo eso? ¿No es cierto? Lo interesante es que lo lógico sería que los que estén más capacitados o mejor nutridos serían los que se alimentaron mejor. Pero Dios es capaz de hacer cosas increíbles cuando tú decides rendirte a Él. ¿Qué pasó en Daniel 1, del 17 al 20? Te animo que vayas allá. Daniel 1, del 17 al 20, ¿qué pasó? Estos jóvenes estaban mejor nutridos, entonces por 3 años se alimentaron solamente de vegetales y de agua. ¿Y qué pasó al final de esos 3 años? Daniel 1, 17 al 20 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de sueños, de visiones y de sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y los brujos de su reino. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién fue el que dio sabiduría y dones especiales a estos jóvenes? Fue Dios, o sea, fue Dios el que en contra de lo natural, de lo que nosotros esperáramos, no solo los hizo más saludables, sino que los dio mayor inteligencia, mayores capacidades y mayores dones. ¿Y quiénes entraron al servicio real? Estos 4 jóvenes, porque Dios les dio 10 veces más capacidad. Joven y hermano, no sé si tú te sientes capaz o no te sientas capaz de servir. Incluso quiero preguntarte, ¿todavía sigues soñando con servir dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu sueño dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu sueño dentro de tu charla? ¿Estás soñando con algún día llegar a ser uno de los grandes líderes que han pasado por aquí? ¿O ser uno mejor todavía? ¿Estás soñando con ser un predicador mucho mejor de los que vemos ahora? ¿Estás soñando con ser un maestro y ganarle a Felipe ahí en un debate?
Estás soñando en ser uno de los grandes servidores, tal vez, que dirige grandes ministerios. ¿Con qué estás soñando? Y pregunto, ¿todavía estás soñando? ¿O has dejado de soñar por tu charla? ¿Has dejado de soñar por tu ministerio? Incluso por esta iglesia. Mi hermano, si tú eres parte de una charla, Dios quiere utilizarte. Pero si yo no soy líder, no importa. Dios te puso ahí por algo. Porque Dios te va a dar esas capacidades para hacer que esa charla sea increíble. Pero tú tienes que permitir que sea Dios el que te instruya. Y necesitamos ir a buscar a Dios. Amén. Otra forma en la que también muchas veces nos podemos sentir incapaces, y hablando un poquito sobre la guerra que estaba pasando, vivimos en medio de un mundo de oscuridad, ¿no es cierto? Y tal vez puedes pensar, bueno, David, yo puedo ser un buen discípulo, pero el que yo sea un buen discípulo no va a hacer que se acabe la guerra en Ucrania, o no va a hacer que se desarticulen las bandas de la penitenciaría, ¿no es cierto? Y eso es una realidad. Pero mis hermanos, muchas veces vivimos la guerra en nuestras propias casas, o vivimos la guerra en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en los sitios en los que nos desenvolvemos. Y la pregunta es, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Estás haciendo luz allí o estás dejándote guiar por esa oscuridad? Incluso en hogares cristianos podemos estar viendo cosas tristes y viviendo en guerra. Podemos pensar, bueno, en mi hogar no hay violencia porque no hay golpes, no hay insultos, ¿no? Pero a veces también puede haber violencia en nuestros hogares cuando no nos hablamos con respeto, cuando no nos hablamos con cariño los unos a los otros. Jóvenes, ¿cómo estamos hablando a nuestros padres? ¿Los estamos respetando? Esposos, ¿cómo se hablan el uno al otro? Padres, ¿cómo hablan a sus hijos? A veces nuevamente podemos pensar, no hay violencia en nuestra casa, bueno, pero hay una forma de comunicarnos en las que te burlas de las otras personas, en las que tal vez denigras a las otras personas o descalificas. Esas cosas no están bien tampoco. Y son parte de esa violencia también. O en tu trabajo también ves que hay cosas que no están yendo bien, que están maltratando a alguien, pero tú no estás haciendo nada. O en el barrio, a lo mejor, cuando está la vecina que tiene mirada telescópica y hay problemas, ¿cuál está haciendo tu rol? Espero que no seas tú el de la mirada telescópica. ¿No es cierto? Sería más complicado todavía. Y a veces podemos pensar, solamente soy yo y Dios, ¿no? Yo solo soy responsable de mi vida. Pero no, donde Dios te puso, ahí debería ser luz. Si en un cuarto oscuro se prende un foco, ¿hay un cambio? Hay un cambio, ¿no es cierto? Entonces, donde tú entres, debería notarse que hay un discípulo. En donde tú estés, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en el bus, sea en cualquier sitio. Nuevamente, tal vez no vamos a acabar con la guerra de Ucrania, pero Dios quiere que seas luz en tu hogar y en donde quiera que estés. Ahora, muchas veces puedo no sentirme capacitado para hacer eso, porque muchas veces las conversaciones más difíciles son en casa, ¿no es cierto? Con las personas a las que amamos. La buena noticia es que no se trata de tu conocimiento ni de tu capacidad. Se trata de que Dios es el que puede capacitarte para servirlo, para honrarlo y para hacer luz donde quiera que estés. Amén. 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 Y pone ahí, con Dios todo, sin Dios nada. Y esa es nuestra realidad, mis hermanos. Dios quiere utilizarte y es de Él que te va a dar las herramientas, pero tú primero necesitas rendirte y acercarte. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, continuamos ahora. Dios te va a capacitar para servir en la iglesia y donde quiera que estés. Pero también necesitamos estar capacitados para algo importante en este tiempo. Necesitamos estar capacitados para defender el nombre de Dios. Y nuevamente, hay una batalla espiritual allá afuera. La vivimos constantemente, ¿no? A veces cuando en tu trabajo te quedan viendo raro porque eres el único que no tomas, ¿cierto? Porque eres el único que no pone las firmas así nada más sin revisar, ¿no? O porque no hace cosas que están mal. En la universidad te van a ver mal porque eres el que no copias, ¿cierto? Porque eres el que no presta deberes, o eres el que no se fuga de las clases para irse a otros sitios. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Es que a veces no nos sentimos capaces de defender nuestras convicciones allá afuera y de defender la palabra de Dios. Algo parecido le pasó a dos de nuestros hermanos. Aquí tenemos a nuestro hermano Pedro y Juan. Y aquí están delante del concilio. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a ellos y cómo fue que Dios los capacitó. La siguiente escritura no está completa, así que te animo que vayas a tu Biblia. Vamos a Hechos 4, del 1 al 13. Hechos 4, del 1 al 13.
Le decía a algunos hermanos ayer, vamos a ver si algún día hacemos una maratón de encontrar escrituras con la Biblia física. A ver cómo estamos por ahí, a ver quién llega más rápido y quién llega más tarde, ¿no? Hechos 4, del 1 al 13, nos dice la escritura, versión Nueva Traducción Viviente. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que era la resurrección por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. ¡Wow! Increíble. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y de los parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues a Jesús es a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¡Wow! Y aquí viene la cuestión. La parte final, versículo 3 es lo más importante. ¿Con qué valor estos hombres defendieron la palabra de Dios? ¿Con qué valores estos hombres defendieron la autoridad de Jesús? Y confrontaron también a este concilio. ¿Con qué valor? Con el valor que les infundió el Espíritu Santo. Mi hermano, ¿cuál es la buena noticia aquí? Que tú también tienes el Espíritu Santo. ¿Amén? Parece que no. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Amén, ¿no es cierto? ¡Wow! Eso es increíble. Y es el Espíritu Santo el que te va a capacitar para defender la palabra de Dios, para mantener tus convicciones, para hacer lo que es correcto en medio de un mundo lleno de oscuridad. Porque estas personas no eran preparadas, dice la Escritura. No tenían una preparación especial, pero fue el Espíritu Santo quien habló a través de ellos y quien hizo el trabajo. Tú también tienes el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te está haciendo falta para que defiendas el cristianismo y tus convicciones? A veces solamente es confiar en que Dios lo va a hacer y tener el valor suficiente de pararte y dejar que Dios sea el que trabaje a través de ti. Pero hay algo también muy importante en este punto. Dice que también nos identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Por qué el concilio dijo: estos son seguidores de Jesús por cómo hablan? ¿Por qué? Porque así es como vivía Jesús, así es como hablaba Jesús. La pregunta es: ¿tú podrías hablar hoy con esa misma autoridad? ¿Tú podrías pararte y hablar con la misma autoridad de Cristo? Pero en realidad, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Has estado siguiéndolo todavía, si realmente eres su seguidor o no? Y pues aquí la pregunta: ¿reconoce la gente que eres un cristiano? ¿La gente alrededor tuyo te reconoce como un cristiano? Por la forma en la que hablas, por la forma en la que te expresas, por la forma en la que respondes, por el respeto que muestras a los demás, por cómo eres capaz de solucionar problemas cuando el mundo solamente trae problemas. La gente a tu alrededor te reconoce como un cristiano. Y no puse discípulo porque aprendí en las últimas semanas la diferencia entre discípulo y cristiano. Ya la sabía, pero la puedo entender mejor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es un discípulo? Un seguidor de Jesús, ¿no es cierto? Todo aquel que decida ser un aprendiz de Jesús es un discípulo. Y Jesús mismo llamaba a sus seguidores discípulos. Pero cristiano, ¿de dónde viene el nombre cristiano? De Cristo. Pero fue el mundo el que llamó a los discípulos de Jesús, los llamó cristianos.
Fue el mundo el que vio que los discípulos vivían como Cristo y ellos dijeron, ellos son cristianos porque viven, actúan y piensan como Jesús. Entonces, a lo que entendía es que yo puedo llamarme discípulo, pero es el mundo el que me tiene que llamar cristiano. La pregunta es esto, ¿el mundo te está llamando cristiano? ¿El mundo te reconoce de esa forma? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando del cristianismo en el mundo? Tristemente a veces escuchamos cosas como, no, yo no trabajo con cristianos porque no pagan. No, no, yo no me relaciono con cristianos porque son hipócritas. Tristemente ha habido malos ejemplos. La pregunta es, ¿cuál es tu ejemplo? ¿Y qué es lo que tú estás llevando al mundo, mis hermanos? Estas son las cosas que tenemos que preocuparnos y de las que tenemos que cuidar. Si no estás teniendo argumentos, Dios te va a capacitar, pero tú tienes que parar. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, continuamos. Hay una última porción, una última área que trataremos el día de hoy sobre para qué más necesitamos estar equipados también. Y necesitamos estar equipados para trascender contigo. ¿Qué ministerio quieren dejar a los que van a venir después de ustedes? Universitarios, ¿qué ministerio van a dejar a los que vienen? A los jóvenes. Solteros, ¿qué ministerio van a dejar a los universitarios? Casados, ¿qué iglesia nos están dejando a nosotros mismos? ¿Realmente crees que esta es la iglesia en la que quieres que tus hijos crezcan? ¿Esta es la iglesia en la que quieres que tus nietos sigan creciendo? Si no es, ¿qué estás haciendo por cambiar eso? ¿Qué estás haciendo por hacer que esta iglesia sea más parecida a la iglesia del primer siglo? Si solamente te quejas y si solamente estás siendo parte del problema, no estás haciendo nada. Y no estás utilizando las herramientas que Dios te da para hacer lo que tienes que hacer, para hacer toda buena obra. Otra pregunta que debemos hacernos. Si mañana se disuelve tu ministerio, ¿se notaría la diferencia allá afuera? Si mañana se disolviera esta iglesia, ¿se daría cuenta el resto del colegio de economistas? ¿El sector de Leñanquito se daría cuenta? Sí, claro que sí, ya no había tantos carros de allá afuera y se podían parquear para ver. Pero tu charla, si se disuelve tu charla, tu barrio se daría cuenta. ¿Habría alguna diferencia? Si no es eso, es porque no estás siendo trascendente. Y tu charla, tu cristianismo no está siendo trascendente. Si tú hoy dejaras de ser un discípulo, ¿qué diferencia habría en tu hogar, en tu trabajo, en tu barrio? Si no habría ninguna diferencia, cuidado, tal vez no estás siendo un cristiano realmente. Y no estás aprovechando todo lo que Dios tiene para utilizarlo. Mis hermanos, hay algo que es importante y quiero que recuerdes esto. Si somos discípulos, nuestro Señor causó un impacto. El impacto de Jesús aún continúa en el mundo, mis hermanos. Aún después de 2000 haciendo, que nos están alabando, que se están uniendo hoy para hablar de Jesús. Cuando vas y estudias historia, hay un antes y un después de Jesús. Jesús causó un impacto. Y si nosotros somos sus seguidores, necesitamos causar un impacto en las personas alrededor de nosotros. Juan 14:12 dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y tú puedes pensar, bueno, pero Jesús es Jesús, yo soy chiquito. Jesús es Jesús, yo soy chiquito, entonces él sí hacía cosas grandotas, por eso es que todo el mundo lo recuerda. Bueno, la Escritura dice que si crees en él, vas a hacer las mismas obras que él y aún mayores. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Ahora, ojo, no se trata de que salgas por aquí y te pongas a estar poniendo manos a todas las personas. No se trata de eso. Pero en mis tiempos con Dios estoy leyendo acerca de Mateo. Y una de las cosas que he visto de la obra de Jesús, aparte de predicar, es que sanaba a muchos enfermos, liberaba de demonios, consolaba a las personas. Tal vez nosotros no podemos revivir a una persona que ya falleció, pero Dios puede utilizarte para sanar a tantas personas alrededor tuyo.
Dios puede utilizarte para librar de tantas cosas a personas que no saben cómo luchar con sus adicciones, con su pecado. Dios te puede utilizar porque no eres tú, va a ser Él. Y Él te capacita. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas vidas dejarás cuando te vayas de este mundo? Cuando ya no estés, ¿cuántas personas van a estar en tu funeral y van a decir, Dios, conocí a Dios por esa persona? El ejemplo de esa persona tocó mi corazón y ahora conozco a Cristo. ¿O cuántas personas van a decir, estoy aquí a ver si un familiar me puede pagar porque me quedó debiendo? Sería triste, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Finalizo con algo. Ya la clase estaba hasta ahí. Pero hoy día en la mañana en mi tiempo con Dios leí una escritura que siento que necesito compartir con ustedes. Mateo 18. Mateo 17. Mateo 17, del 14 al 21. Dice, al pie del monte les esperaba una multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña, muévete de aquí y hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Y me tocó tanto esta escritura en la mañana porque quiero confesar algo, no algunos les he dicho, cuando tengo que predicar, estoy predicando y lloro como no sé cuántas veces mientras estoy haciendo la predica. Y antes de la noche le digo, Dios, úsame, que sea tu palabra. Y estoy aquí en las canciones y cierro los ojos y le digo, Dios, que sea tu palabra. Y tengo tanto miedo, honestamente, muchas veces. Pero hoy en la mañana Dios me decía, David, tienes tan poca fe. Y yo le decía, sí, Dios, necesito tener más fe. Y todo esto que te he hablado el día de hoy, tú puedes ser algo increíble. Dios puede utilizarte increíblemente donde estés. Pero lo primero que necesitas es un poquito de fe. Confía en Dios. Confía en que Él te puede equipar. Que Él te puede equipar para servir donde quiera que estés. Que Él te puede equipar para defender la palabra de Dios y tus convicciones. Y que Él te puede equipar para trascender y para dejar una huella. Y que sea siempre para la voluntad de Dios. Es lo que quería compartirles, mis hermanos, que tengan una buena.